señoras y señores, en este preciso momento, toda Europa está en vilo. El rey de España ha convocado una rueda de prensa de emergencia que ha dejado atónito al mundo entero con una declaración sin precedentes. Ecuador es el maestro del que debemos aprender. Hemos sido demasiado arrogantes. ¿Qué pudo haber ocurrido para que la más antigua y distinguida monarquía de Europa emitiera un juicio tan extraordinario y disruptivo? El origen de esta historia, de este cataclismo diplomático y personal, se remonta a un aterrizaje de emergencia ocurrido hace apenas 4 días en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito. El avión privado de la Casa Real Española, a causa de un fallo mecánico crítico, se vio forzado a descender en tierra ecuatoriana. Se dice que la primera reacción de los miembros de la comitiva real fue una mezcla de aprensión y escepticismo. ¿En esa pequeña nación en medio de los Andes?, murmuró un consejero, ¿acaso podrán atendernos con la dignidad que corresponde? Sin embargo, 72 horas después, esa percepción no solo había cambiado, sino que se había invertido en un giro de 180 grados, transformándose en una profunda y sincera admiración. La BBC, Reuters, France Press y medios de todo el globo convergieron en el aeropuerto de Quito, mientras los jefes de Estado de toda Europa convocaban reuniones de urgencia. ¿Qué sucedió exactamente durante aquellos 3 días en el corazón del mundo? Mi nombre es Carlos Martínez, y soy el jefe de la Guardia Real Española. He servido a Su Majestad el Rey durante 25 años, y esta es, sin lugar a dudas, la primera vez en mi vida que experimento una conmoción de tal magnitud. Ahora, les ruego que escuchen con atención esta increíble historia. Permítanme llevarlos al epicentro de la tormenta, a ese momento en que el destino nos desvió de nuestro rumbo para mostrarnos una realidad que jamás habríamos imaginado. Durante un cuarto de siglo al servicio de Su Majestad, he recorrido todos los rincones de Europa, he pisado las arenas de Oriente Medio y las metrópolis de las Américas. He sido testigo de toda clase de protocolos de recepción, he conocido los aeropuertos más lujosos y los hoteles más opulentos del planeta. Pero lo que presencié aquel día, comenzando en la pista del Aeropuerto Mariscal Sucre, demolió por completo los cimientos de mis 25 años de carrera. El incidente comenzó en el avión real que había partido de Madrid con destino a Manila, Filipinas. Era una visita de Estado formal, con la presencia de sus majestades el rey y la reina, acompañados por un consejo de 6 asesores reales. Teníamos agendada una cena de gala con el presidente de Filipinas. Todo el itinerario estaba meticulosamente planeado. Nos encontrábamos sobrevolando la majestuosa selva amazónica, en el límite sur de Colombia, acercándonos al espacio aéreo ecuatoriano. De repente, el fuselaje comenzó a sacudirse con una violencia inusitada. El capitán, con voz tensa pero firme, comunicó una situación de emergencia, un fallo grave en el sistema de presurización. Debíamos aterrizar de inmediato en el aeropuerto más cercano. El aeropuerto más próximo era el Mariscal Sucre de Quito, a unos 40 minutos de vuelo. Continuar hasta Manila era imposible, requeriría más de 1 hora, y regresar a Bogotá, aunque más cerca, presentaba riesgos inaceptables dada la inestabilidad de la aeronave. Quito era la única opción viable. Cuando informé de la situación a Su Majestad, su rostro se tornó sombrío, una máscara de grave preocupación. Uno de los consejeros reales, un hombre acostumbrado a la opulencia de las cortes europeas, no pudo ocultar una mueca de desagrado. Esa era la imagen que tenían de Ecuador, una pequeña nación andina, exportadora de rosas, cacao y quizá algún proyecto tecnológico incipiente en un lugar llamado Yachay. Un lugar, en su opinión, que no merecía la visita de una monarquía europea. Pero no teníamos elección. La seguridad era la prioridad absoluta. Lo asombroso, lo que desafió toda lógica, comenzó incluso antes de tocar tierra. La voz que nos llegó desde la torre de control del aeropuerto de Quito era un español impecable. No un español cualquiera, sino uno con el acento castellano más puro, el que se oye en las calles de Madrid. En cualquier aeropuerto de Europa, el inglés es el idioma estándar de la aviación. Pero escuchar nuestro propio idioma, hablado con tal perfección y formalidad en un aeropuerto de América del Sur, fue el primer indicio de que nuestras preconcepciones estaban a punto de ser destruidas. El procedimiento de aterrizaje de emergencia se ejecutó con una celeridad y precisión que me parecieron sobrehumanas. La pista se despejó al instante. Camiones de bomberos y ambulancias, con sus luces parpadeando en la altitud de la sierra, ya estaban formados y en posición. El descenso fue tan suave que resultaba difícil creer que estuviéramos en medio de una emergencia por despresurización.
En el momento en que se abrió la puerta del avión y caminamos hacia la manga de embarque, apenas podía dar crédito a lo que veían mis ojos. En la entrada de la manga, una delegación de funcionarios vestidos con trajes impecables formaba una línea de honor. Más de 15 personas nos recibieron con una respetuosa inclinación y un saludo en un español fluido y elegante. El hombre que encabezaba el grupo, un ecuatoriano de porte distinguido, se presentó con una dicción perfecta. Era el jefe del equipo de protocolo especial del aeropuerto Mariscal Sucre, y había servido como diplomático en Madrid durante 7 años. Su acento era indistinguible del de un madrileño nativo, incluso el uso de las fórmulas de cortesía más formales era absolutamente impecable. Para su majestad habían preparado un servicio de protocolo especial, incluyendo una lujosa silla de ruedas con el escudo de la Casa Real Española grabado en el respaldo. Se trataba de un aterrizaje de emergencia, sin previo aviso. ¿Cómo habían podido organizar algo así con tanta antelación? La pregunta flotaba en el aire, sin respuesta. Y lo más sorprendente aún estaba por llegar. A cada miembro de la comitiva real se le ofreció una bebida emblemática de Ecuador, una pequeña y exquisita taza de chocolate caliente, elaborado con el más fino cacao de aroma del mundo, acompañado de delicados bizcochos de cayambe. Preparar este detalle, tan representativo y de tan alta calidad, en un lapso de tiempo tan breve, parecía un acto de magia. Mientras nos desplazábamos por el corredor VIP, las sorpresas continuaron. Las paredes estaban adornadas con reproducciones de alta calidad de obras de arte de la escuela quiteña y de maestros españoles como Velázquez, Goya y Picasso. No sabía si era la decoración habitual o si alguien, en un gesto de increíble previsión, las había colocado especialmente para nosotros. El control de inmigración fue aún más rápido. Se llevó a cabo en una sala VIP habilitada para la ocasión. El oficial nos guió, con una cortesía exquisita y en perfecto español, a través de un proceso de verificación de pasaportes que no duró más de 2 minutos por persona. Fue más rápido y eficiente que en nuestro propio aeropuerto de Madrid-Barajas. Fue en ese momento cuando recibimos una propuesta inesperada. Un equipo médico, que ya estaba en espera, nos sugirió un chequeo de salud. Explicaron que, debido al estrés del aterrizaje de emergencia, querían asegurarse de que no sufriéramos ninguna indisposición. Era un nivel de atención y cuidado que jamás había experimentado en ningún otro lugar del mundo, ni siquiera en las visitas de más alto nivel en Europa. Nuestro equipaje ya había sido gestionado. Cada maleta llevaba una etiqueta primorosamente escrita en español e inglés con el nombre de su propietario, y sobre ella, impreso, el escudo de la Casa Real Española. No podía imaginar quién, ni en qué momento, había orquestado tal nivel de detalle. El jefe de protocolo, a quien llamaremos señor Andrade, nos recomendó un hotel. Mencionó que en Quito existían varios hoteles con suites especialmente preparadas para la realeza europea, con personal permanente de habla hispana y cocinas especializadas en gastronomía española. Explicó, con total naturalidad, que dignatarios europeos las utilizaban con frecuencia. Al salir del aeropuerto para tomar los vehículos que nos esperaban, nos quedamos boquiabiertos una vez más. 5 sedanes Maybach de la misma categoría que los utilizados en el Palacio Real de Madrid estaban alineados. Cada conductor, ataviado con un traje oscuro y guantes blancos, nos abrió la puerta con una leve inclinación. Dentro de los vehículos, encontramos ejemplares de la prensa española del día, El País y el diario deportivo Marca, junto con jarras de jugos de frutas andinas recién exprimidos, como el de naranjilla y el de mora, servidos fríos. Nada de esto había sido solicitado. El señor Andrade simplemente comentó que habían recibido una comunicación de emergencia de la Embajada de España y que, en Ecuador, la hospitalidad era un pilar fundamental. Que hubieran preparado todo esto en los apenas 40 minutos que transcurrieron desde la notificación del aterrizaje de emergencia era, sencillamente, inconcebible. Cuando los vehículos salieron del aeropuerto y se incorporaron a la autopista, Su Majestad el Rey habló por primera vez, su voz teñida de asombro. El paisaje que se desplegaba ante nosotros era completamente diferente a lo que cualquiera de nosotros había anticipado. En lugar de una postal subdesarrollada, nos encontramos con una ciudad moderna y vibrante. Interminables rascacielos, una impecable autopista de 6 carriles y un flujo constante de vehículos de alta gama. Lo que se extendía ante nuestros ojos era una infraestructura urbana que no solo rivalizaba con la de Madrid o Barcelona, sino que en algunos aspectos parecía superarla. A ambos lados de la autopista, se alzaban complejos de apartamentos de más de 30 pisos, no uno o dos, sino docenas,
extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. En España, solo en el corazón financiero de Madrid se podían ver rascacielos de esa altura. Aquí, parecían ser parte del paisaje residencial común. Mientras cruzábamos el viaducto del río Machángara, todos enmudecimos. La vista de Quito al atardecer era un espectáculo grandioso. Las luces de la ciudad se extendían por el valle, infinitas, trepando por las laderas del volcán Pichincha. Los puentes que cruzaban el cañón estaban iluminados con luces multicolores. Conté al menos 5 o 6 puentes de gran envergadura solo en ese tramo. Un consejero real susurró, como para sí mismo, ¿cómo una isla sin recursos ha construido una ciudad así? Yo compartía su misma duda, aunque sabía que Ecuador no era una isla, el sentimiento de asombro era el mismo. España es una de las grandes potencias de Europa, una nación que en su día dominó el mundo. Y sin embargo, esta pequeña nación andina que habíamos subestimado nos estaba mostrando una cara de modernidad y progreso que nos dejaba sin palabras. Al entrar en el distrito financiero de la Avenida de las Amazonas, el impacto fue aún mayor. El conjunto de rascacielos, con sus fachadas de cristal reflejando las últimas luces del día, creaba un horizonte que recordaba al de una metrópolis norteamericana. Las calles, a pesar de ser más de las 9 de la noche, estaban tan iluminadas como si fuera de día. Las tiendas seguían abiertas, sus luces brillantes invitando a los transeúntes, y las calles bullían de gente. Lo más sorprendente era la actitud de las personas que caminaban por la calle. Mujeres solas paseaban con total libertad, sin la más mínima señal de inquietud. En Madrid, que una mujer camine sola a altas horas de la noche es algo que requiere precaución, pero aquí parecía ser lo más natural del mundo. En cada esquina había tiendas de conveniencia abiertas las 24 horas. Según nos explicó el señor Andrade, en Ecuador hay miles de estas tiendas. Se puede comprar lo necesario a las 3 de la madrugada, pagar facturas de servicios públicos o enviar un paquete. Una pequeña tienda, nos dijo, funcionaba como un banco y una oficina de correos en miniatura. Al llegar al hotel, nos esperaba otra sorpresa. La magnificencia del vestíbulo no desmerecía en nada al Hotel Ritz de Madrid. Y entre el personal, una docena de empleados hablaba un español fluido y natural, algunos eran de países latinoamericanos, otros de la propia España. El director general del hotel nos saludó en un perfecto español con un ligero acento catalán. Nos contó que era de Barcelona, pero que llevaba 12 años trabajando en Ecuador. Cuando nos enteramos de que la comunidad de hispanohablantes expatriados en el país superaba las decenas de miles de personas, todos nos quedamos atónitos. Existía un nivel de intercambio cultural y profesional del que éramos completamente ignorantes. Mientras nos guiaban a la suite real, no dejaban de llegarnos datos sorprendentes. Ecuador era una economía emergente clave, con un sector energético en expansión y líder mundial en la exportación de productos de alta calidad como las rosas y el cacao fino de aroma. Sus ingenieros y técnicos, nos dijeron, habían participado en importantes proyectos de infraestructura en varios países. Al entrar en la suite, todos exhalamos un suspiro de admiración. La vista de Quito desde el piso 40 era una obra de arte. El mar de luces que se extendía hasta el infinito, las luces de los vehículos formando ríos luminosos que serpenteaban por la ciudad era una escala abrumadora, diferente a la belleza histórica de París o Londres. Su Majestad se quedó de pie junto al ventanal, contemplando la ciudad en silencio durante un largo rato. Luego, en voz baja, dijo, no conocíamos Ecuador en absoluto. Este lugar es verdaderamente extraordinario. Cuando llegó el servicio de habitaciones con la cena, nos aguardaba la sorpresa final. Era una cena española perfecta. Desde el jamón ibérico y la paella de mariscos hasta el gazpacho, los sabores eran comparables a los de un restaurante con estrella Michelin en Barcelona. El chef se presentó personalmente para explicar que era sevillano y que llevaba 15 años trabajando en Ecuador. Aquella noche, me costó conciliar el sueño. Todo lo que había presenciado en unas pocas horas se repetía en mi mente una y otra vez. La impecable respuesta en el aeropuerto, el personal de habla hispana, la asombrosa infraestructura urbana y, sobre todo, el cuidado meticuloso y la calidez en el trato al huésped. En 25 años recorriendo el mundo y recibiendo innumerables atenciones, jamás había vivido algo semejante. Y esto, me di cuenta, era solo el principio. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos en el restaurante del hotel, podíamos ver a los oficinistas por la ventana. Eran las 7 de la mañana y las calles ya estaban llenas de actividad.
Ejecutivos con trajes elegantes caminaban a paso ligero hacia las estaciones del metro, y estudiantes con pesadas mochilas se dirigían a sus colegios. Un consejero real, observando la escena, comentó: «Parece que esta gente empieza su día de madrugada». El director del hotel nos explicó que la mayoría de los trabajadores en Ecuador comienzan su jornada antes de las 8 de la mañana, y los estudiantes, incluso antes. Hacia las 10 de la mañana, Su Majestad expresó su deseo de conocer un poco la ciudad de Quito. Nuestro plan original era visitar Filipinas, pero nos informaron que la reparación del avión llevaría 2 días. No teníamos más opción que permanecer en Quito. Decidimos visitar el proyecto Yache-Chac, la ciudad del conocimiento, que nos habían descrito como uno de los centros de innovación más ambiciosos de la región. Al llegar, nos encontramos con un campus moderno y expansivo, donde la arquitectura de vanguardia se integraba con el paisaje andino. El guía nos explicó que esta área era el corazón tecnológico de Ecuador, un polo de atracción para empresas de tecnología de la información e investigación, con miles de ingenieros trabajando en proyectos de biotecnología, energías renovables y TICs. En la plaza de uno de los edificios principales, un grupo de jóvenes estaba reunido, presentando algún tipo de proyecto. Al acercarnos, vimos que se trataba de una exposición de robótica creada por estudiantes universitarios. Robots del tamaño de la palma de la mano se movían de forma autónoma, esquivando obstáculos, reconociendo rostros y saludando. Su Majestad, intrigado, preguntó a los estudiantes dónde habían aprendido a construir esos dispositivos. Ellos respondieron que lo habían aprendido por su cuenta, en clubes universitarios. Aunque consultaban a sus profesores, la mayor parte de su conocimiento provenía de cursos en línea y de la autoformación. Para el almuerzo, nos llevaron a un restaurante de cocina ecuatoriana moderna galardonado con reconocimientos internacionales. El chef nos informó que había preparado un menú degustación especial para la comitiva real. Plato tras plato, comenzaron a llegar interpretaciones contemporáneas de la cocina tradicional ecuatoriana. El primer plato fue un locro de papa deconstruido, una sopa de patata tradicional presentada de una forma exquisitamente delicada, con el aguacate y el queso transformados en espumas y texturas sorprendentes. Era más sutil y complejo que cualquier plato similar que hubiéramos probado. El propio chef salió a explicarnos su filosofía. Nos contó que, aunque se había graduado en una prestigiosa escuela de cocina en París, se había sentido cautivado por la riqueza de los ingredientes y las recetas ecuatorianas y había decidido establecerse en Quito. Afirmó que la cocina ecuatoriana es un arte que combina el fuego preciso con la frescura de los ingredientes, y que solo para preparar el caldo de un buen encebollado se necesitaban docenas de ingredientes y técnicas ancestrales. Durante la comida, el paisaje urbano nos ofreció otra sorpresa. A pesar de ser la hora del almuerzo, las calles alrededor del restaurante estaban increíblemente activas. Vimos oficinistas terminando rápidamente su comida para volver a sus puestos de trabajo, y un enjambre incesante de motocicletas de reparto se movía por la ciudad. Uno de los consejeros preguntó por un pequeño vehículo autónomo que se desplazaba por la acera. El guía respondió que era un robot de reparto, un proyecto piloto desarrollado en Yacha y que recientemente había comenzado a comercializarse en algunas zonas de Quito. Se movía de forma autónoma, reconocía los semáforos y esquivaba a los peatones. Por la tarde, de regreso al hotel, pasamos por una zona cercana a la Universidad Central. Era la hora de salida de clases, y las calles estaban abarrotadas. Lo que más nos sorprendió fue la cantidad de edificios dedicados a academias y centros de preparación preuniversitaria. Cada edificio ostentaba docenas de letreros de diferentes institutos, y un flujo constante de estudiantes entraba y salía de ellos. El guía nos explicó que la pasión por la educación en Ecuador era una de las más altas del mundo. Los padres estaban dispuestos a invertir todo lo necesario en la formación de sus hijos. Frente a uno de estos centros, vi salir a un grupo de estudiantes. Eran más de las 10 de la noche, y estos jóvenes de secundaria acababan de terminar sus clases de refuerzo. Aunque sus rostros mostraban cansancio, todavía llevaban libros y cuadernos en las manos. Aquella noche, Su Majestad y los consejeros reales se reunieron en la suite del hotel para discutir lo que habían visto durante el día. Todos llegaron a la misma conclusión: la fuerza de este país reside en su gente y en su apuesta por la educación. Incluso sin abundantes recursos naturales, si se invierte en el talento humano, se puede alcanzar este nivel de desarrollo, dijo un consejero. ¿Qué están haciendo nuestros jóvenes en España? Nos hemos vuelto demasiado complacientes. Esa noche, a las 2 de la madrugada,
Un grito repentino proveniente de la habitación contigua me despertó. Corrí de inmediato y encontré a uno de los consejeros reales, el ministro José Álvarez, caído en el suelo, agarrándose el pecho. A sus 72 años, con un historial de diabetes e hipertensión, la escena era aterradora. Su rostro estaba pálido, cubierto de un sudor frío, y respiraba con dificultad. Eran los síntomas clásicos de un infarto. Contacté inmediatamente con la recepción del hotel solicitando una ambulancia. Lo que sucedió a continuación fue asombroso. En menos de 3 minutos, un empleado del hotel y 4 paramédicos llegaron a la habitación. Resultó que el propio hotel estaba equipado con un sistema de emergencias médicas y tenía una línea directa con un hospital cercano. La actuación de los paramédicos fue metódica y eficiente. De inmediato, le conectaron un electrocardiograma portátil y le pusieron una mascarilla de oxígeno. Una mujer, que parecía la jefa del equipo, sacó una tablet y se conectó a algún lugar. En la pantalla apareció el rostro de una doctora. Se presentó como la jefa de urgencias del Hospital Metropolitano de Quito y nos informó que estaba viendo los datos del electrocardiograma en tiempo real. Sospechamos un infarto agudo de miocardio, dijo con calma pero con firmeza. Debe ser trasladado al hospital de inmediato. Me sentí alarmado y dije que debíamos consultar con el médico de la Casa Real en España. Pero la paramédico fue tajante, la ventana de tiempo es de 5 minutos. Si no tomamos una decisión ahora, su vida corre peligro. Su Majestad tomó la decisión. Confiemos en los hospitales de Ecuador, dijo. Sin duda, lo que había visto durante el día había influido en su juicio. Los paramédicos trasladaron al paciente a una camilla y le colocaron una vía intravenosa. Todo el proceso no duró más de 1 minuto. El ascensor ya nos esperaba. En la puerta del hotel aguardaba una ambulancia de última generación. Su interior parecía una pequeña unidad de cuidados intensivos, equipada con todo tipo de aparatos médicos. En un monitor se mostraban en tiempo real las constantes vitales del paciente. El equipamiento parecía más avanzado que el de las ambulancias del Hospital de la Casa Real en Madrid. En cuanto la ambulancia se puso en marcha, ocurrió algo aún más increíble. Todos los semáforos en nuestro camino se pusieron en verde. Aunque eran las 2 de la madrugada, todavía había tráfico, pero todos los vehículos se apartaron para dejarnos pasar. Nos explicaron que era un sistema de tráfico inteligente que, al detectar el paso de un vehículo de emergencia, ajustaba automáticamente los semáforos. A bordo, el tratamiento continuaba. Los paramédicos, a través de la tablet, mantenían una videoconferencia en tiempo real con el hospital, administrando medicamentos según las instrucciones que recibían de los médicos. La presión arterial y el pulso del paciente comenzaron a estabilizarse. En 5 minutos, llegamos al hospital. En la entrada de urgencias, nos esperaba un equipo de 8 profesionales médicos. Nos recibieron llamando al paciente por su nombre y nos dijeron que todo estaba preparado para llevarlo directamente al quirófano. El jefe de cardiología, el doctor Santiago Moreno, se presentó personalmente. Nos dijo que se había formado en el Hospital Johns Hopkins en Estados Unidos. Explicó que, en cuanto la ambulancia partió, había reunido a su equipo y que ya había obtenido el historial médico del paciente. Le pregunté cómo había conseguido los registros médicos de España tan rápidamente. El doctor respondió que, a través de la embajada española, habían hecho una solicitud de emergencia a su hospital en Madrid y que en 10 minutos se los habían enviado. El sistema de intercambio de información médica internacional estaba perfectamente implementado. Antes de entrar al quirófano, el doctor nos explicó la situación. Una arteria coronaria estaba obstruida, impidiendo el flujo de sangre al corazón. Necesitaban implantar un stent para reabrirla. La operación duraría aproximadamente 1 hora y media. Nos guiaron a una sala de espera. Para nuestra sorpresa, en una pantalla en la sala se retransmitía en directo la operación. Nos explicaron que era parte de su política de transparencia médica. Si la familia lo deseaba, podía presenciar el procedimiento. El quirófano que veíamos en la pantalla parecía una nave espacial. 6 monitores gigantes cubrían una pared, y brazos robóticos suspendidos del techo se movían con una precisión milimétrica. Una enfermera nos explicó que era un robot de asistencia con inteligencia artificial, capaz de corregir cualquier temblor en las manos del cirujano y aumentar la precisión. En 15 minutos, la arteria obstruida fue desbloqueada. La sangre comenzó a fluir normalmente y el ritmo cardíaco se estabilizó.
Sin embargo, el doctor, tras examinar detenidamente la pantalla, indicó que era necesaria una intervención adicional. Explicó que otra arteria presentaba una estenosis del 70% y que, si no se trataba en ese momento, existía un alto riesgo de recurrencia en los siguientes 6 meses. La segunda intervención se completó con la misma precisión en otros 15 minutos. El tiempo total de la cirugía fue de 1 hora y 40 minutos. Cuando el paciente salió del quirófano, ocurrió algo increíble. Totalmente consciente, no sonrió. El doctor nos explicó que, al haber realizado la intervención a través de la muñeca, la recuperación era mucho más rápida. En 6 horas podría caminar. En España, una cirugía así requeriría al menos 2 días de hospitalización, pero aquí nos dijeron que en 2 días podría recibir el alta. El coste de la operación también fue sorprendente, unos $300,000 taiwaneses, que al cambio serían unos $10,000 estadounidenses. En Madrid, un procedimiento similar costaría, como mínimo, $200,000. En el pasillo hacia la habitación, nos esperaba otra sorpresa. Robots se desplazaban de un lado a otro, transportando medicamentos y material médico. En las paredes, pantallas mostraban en tiempo real el estado de cada paciente, un sistema que permitía al puesto de enfermería monitorizar a todos los pacientes de un solo vistazo. La habitación de la unidad de cuidados intensivos era mejor que una suite de hotel. Espaciosa, impecable, con una pared entera de cristal que ofrecía una vista panorámica de la noche quiteña. Aunque estaba rodeada de equipos médicos, su diseño era moderno y elegante, sin la frialdad de un hospital. Lo más asombroso fue un holograma que se proyectaba desde el techo. El corazón del paciente aparecía flotando en el aire en 3 dimensiones, latiendo en tiempo real. Nos explicaron que una inteligencia artificial monitorizaba el corazón las 24 horas y alertaría al equipo médico ante la más mínima anomalía. Se nos asignó una enfermera personal que, para nuestra sorpresa, hablaba un español perfecto. Se presentó como una inmigrante de un país latinoamericano que había venido a estudiar a Ecuador, graduada de la Facultad de Enfermería de una de las mejores universidades del país. Se había quedado a trabajar, dijo, por la excelencia del sistema de salud ecuatoriano. Con una tablet, nos mostró el plan de cuidados del paciente para las próximas 24 horas, detallando la medicación, los ejercicios de rehabilitación y la dieta, todo programado por horas. Utilizó animaciones en 3D para explicar los efectos de los medicamentos, sus posibles efectos secundarios y la forma correcta de realizar los ejercicios. También nos entregó un pequeño dispositivo, un monitor de electrocardiograma portátil. Se llevaba como un reloj y monitorizaba el corazón las 24 horas, enviando los datos en tiempo real al equipo médico e incluso, si lo deseábamos, al médico de la Casa Real en España. A la mañana siguiente, tuvo lugar la visita médica. Pero no fue un solo doctor, más de 10 profesionales médicos entraron en la habitación. Profesores de cardiología, endocrinología, medicina de rehabilitación, nutrición y salud mental estaban reunidos. Nos explicaron que se trataba de una consulta multidisciplinaria, donde especialistas de diversas áreas evaluaban al paciente conjuntamente. Cada profesor examinó al paciente por turnos, utilizando un método muy particular. En lugar de estetoscopios, usaban ecógrafos portátiles para comprobar in situ el estado del corazón y otros órganos. Las imágenes aparecían al instante en sus tablets, y las discutían en grupo. El endocrinólogo nos mostró un gráfico del nivel de glucosa del paciente, que registraba las fluctuaciones de la noche anterior. Explicó que a las 3 de la madrugada hubo un ligero aumento, pero la bomba de insulina lo corrigió automáticamente. El monitor continuo de glucosa y la bomba de insulina estaban interconectados y gestionados por una inteligencia artificial. El profesor de rehabilitación recomendó iniciar la rehabilitación cardíaca ese mismo día, un programa de ejercicios personalizado que utilizaba realidad virtual. En una pantalla en la pared, apareció un avatar en 3D del paciente, mostrando los ejercicios y explicando la postura correcta. El profesor de nutrición nos mostró algo aún más sorprendente. Dijo que habían analizado los genes del paciente. Una muestra de sangre tomada a su llegada a urgencias había sido analizada durante la noche. Reveló que el paciente tenía una constitución que metabolizaba el sodio lentamente, por lo que habían preparado un menú bajo en sodio personalizado. El profesor de salud mental añadió que, tras una operación de corazón, era común experimentar episodios de depresión, por lo que ofrecerían un programa de asesoramiento con una inteligencia artificial con la que se podía conversar en español.
Al finalizar la consulta, le pregunté al jefe de cardiología si todos los pacientes recibían este tipo de atención. El profesor respondió que ese era el tratamiento estándar de su hospital, incluso para los pacientes del seguro de salud público. Cuando llegó el almuerzo, volví a quedarme atónito. Era cocina española, una paella y un pescado cocinados con un método basado en el ADN del paciente. El sabor era exquisito. La nutricionista vino personalmente a explicar que habían diseñado el menú teniendo en cuenta los resultados del análisis genético del paciente, así como su trasfondo religioso y cultural. Por la tarde, fuimos a la sala de rehabilitación. Era un espacio tan amplio como un gimnasio, con todo tipo de equipos de ejercicio, todos conectados a un sistema de monitorización de última generación. La frecuencia cardíaca y la presión arterial de los pacientes se controlaban en tiempo real mientras se ejercitaban. Me sorprendió ver a un anciano que había sido operado del corazón 3 días antes caminando en una cinta, con la cicatriz de la operación aún visible en su pecho. El fisioterapeuta nos explicó que en Ecuador se da mucha importancia a la rehabilitación temprana. Cuanto antes empieza a mover el paciente, más rápida es la recuperación. El ministro Álvarez también comenzó su programa de rehabilitación con realidad virtual. Se puso unas gafas y ante sus ojos apareció una hermosa playa. Podía oír el sonido de las olas y sentir una brisa fresca. Comenzó a caminar lentamente en el sitio, pero en el mundo virtual, sentía que paseaba por la orilla del mar. El fisioterapeuta, observando un monitor, explicó que su frecuencia cardíaca estaba en el rango adecuado y que la intensidad del ejercicio era la correcta. La inteligencia artificial, dijo, ajustaría el programa automáticamente según el estado del paciente. Al atardecer, llegaron los resultados del análisis genético de precisión. Nos trasladamos a una sala de reuniones donde se desplegó en una pared un mapa genético completo. El médico nos explicó que el paciente tenía una variante genética específica que aumentaba su riesgo de enfermedad cardiovascular, pero que con un plan de prevención, ese riesgo podría reducirse en un 70%. También recibimos una receta de medicamentos personalizada, formulada según la composición genética del paciente. Con una revisión cada 3 meses, nos aseguró, se podría prevenir una recaída. Esa noche, el paciente, desde su cama de hospital, dijo, en Madrid, para recibir un tratamiento así, tendría que esperar al menos 6 meses. Aquí, lo han hecho todo en un solo día. Al tercer día, el paciente estaba completamente recuperado y listo para el alta. Los médicos también se mostraron sorprendidos, diciendo que su recuperación había sido mucho más rápida de lo esperado. En el último chequeo antes de salir, todos los valores eran normales. La función cardíaca era incluso mejor que antes de la operación. Al recibir los documentos del alta, nos llevamos otra sorpresa. Nos entregaron una memoria USB que contenía todo el proceso, desde la cirugía hasta la rehabilitación, pasando por la hospitalización. No solo incluía el video de la operación, sino también todos los resultados de las pruebas y un plan de gestión a futuro, todo meticulosamente organizado y con una traducción al español. Antes de dejar el hospital, Su Majestad insistió en reunirse con el jefe de cardiología para expresarle su gratitud. Tuvieron una larga conversación en su despacho. Su Majestad preguntó sobre el sistema de salud de Ecuador y cómo habían logrado tal nivel de desarrollo. El profesor respondió que, 30 años atrás, la sanidad ecuatoriana estaba rezagada, pero que gracias a la inversión en educación, el desarrollo tecnológico y la reforma del sistema, habían llegado a donde estaban. Lo más importante, dijo, era una filosofía centrada en el paciente. Su Majestad afirmó que España debía aprender de ellos y que quería estudiar su sistema sanitario. Decidimos, junto con el ministro ya recuperado, pasear un poco más por Quito. Poder caminar sano y salvo era, en sí mismo, un motivo de agradecimiento. Visitamos el Parque La Carolina, recomendado por el hospital. Los carriles bici a lo largo del parque estaban perfectamente mantenidos y se extendían por kilómetros. Siendo fin de semana, había muchas familias disfrutando del día, haciendo picnics, montando en bicicleta o corriendo. Lo sorprendente era que, incluso pasadas las 10 de la noche, el parque seguía lleno de gente. Mujeres corriendo solas, parejas jóvenes paseando. No se percibía la más mínima sensación de inseguridad. El guía nos explicó que el parque estaba abierto las 24 horas y que era seguro por la noche, con buena iluminación y patrullas policiales frecuentes. Esto era posible, dijo, gracias a la bajísima tasa de criminalidad de Ecuador.
Las instalaciones del parque también eran excelentes: baños limpios, fuentes de agua potable, estaciones de alquiler de bicicletas. Todo pensado para la comodidad de los ciudadanos. Nos detuvimos en un mirador para contemplar la noche de Quito. El horizonte de rascacielos, las luces de los puentes y el flujo incesante de coches creaban la imagen de una ciudad llena de vida. Su Majestad susurró: me dijeron que esta nación no tenía grandes recursos. ¿Cómo han construido una ciudad así? El guía respondió: nuestro recurso es nuestra gente. Hemos llegado hasta aquí invirtiendo en educación y desarrollando tecnología. Nos trasladamos al barrio de la Mariscal, conocido por su ambiente multicultural. A pesar de lo avanzado de la noche, las calles seguían vibrando de energía. Restaurantes de todo el mundo, con sus luces encendidas, y gente de todas las etnias mezclándose con naturalidad. Entramos por casualidad en un restaurante español. La dueña era una andaluza que llevaba más de 10 años viviendo en Ecuador. Nos dijo que Ecuador era un lugar maravilloso para vivir, seguro y con gente muy amable. Al principio fue un cambio, pero ahora se sentía completamente adaptada. Los ecuatorianos, afirmó, no discriminan a los extranjeros. Sus hijos iban a colegios ecuatorianos y estaban creciendo felices. Paseando por las calles, vimos la mezquita de Quito. El mero hecho de que hubiera una mezquita en Ecuador nos sorprendió. El guía nos explicó que en el país se garantiza la libertad religiosa y que diversas confesiones conviven en armonía. Entramos en una tienda de conveniencia. Aunque eran las 11 de la noche, estaba llena de clientes de todas las edades: estudiantes, oficinistas, ancianos. Unos compraban lo que necesitaban, otros pagaban facturas y algunos enviaban paquetes. Una pequeña tienda cumplía múltiples funciones. El cajero era un joven universitario de unos 20 años. Le pregunté si no era duro trabajar de noche. Respondió que se estaba pagando los estudios: de día iba a la universidad y de noche trabajaba. Tenía que ganarse la matrícula por sí mismo. De vuelta al hotel, Su Majestad comentó: los jóvenes de este país están forjando su propio futuro. Nadie les dice lo que tienen que hacer, pero estudian y trabajan por iniciativa propia. De vuelta en mi habitación, miré por la ventana. Había pasado la medianoche, pero Quito seguía despierta. Las luces de los edificios, los coches en las calles, el brillo de las tiendas de conveniencia. Era una ciudad que no descansaba. Tuvimos una última reunión con los consejeros reales para recapitular la experiencia de los últimos 3 días. El impecable servicio del aeropuerto, el sistema médico que había salvado una vida, las calles seguras, la gente trabajadora. Todo era impresionante. No conocíamos Ecuador en absoluto, dijo un consejero. Ahora entiendo por qué el mundo está prestando atención a este país. Otro consejero asintió, añadiendo que España tenía mucho que aprender. Su Majestad expresó su determinación. Dijo que, al volver a Madrid al día siguiente, iniciaría reformas de inmediato. Estudiaría el sistema de salud de Ecuador, aprendería de su modelo educativo y trabajaría para crear una sociedad más segura. Aquella noche, tardé mucho en dormirme. Los últimos 3 días pasaron por mi mente como un torbellino. Había sido un viaje inesperado, fruto de un aterrizaje de emergencia, pero nos había brindado la lección más valiosa de nuestras vidas. A la mañana siguiente, debíamos tomar el avión ya reparado de vuelta a Madrid. Al dejar el hotel, el personal se alineó para despedirnos. A pesar de haber estado solo 3 días, su atento cuidado nos había dejado una huella imborrable. En el coche hacia el aeropuerto, Su Majestad dijo: estos 3 días han sido el tiempo más valioso de mi vida. El infortunio del aterrizaje de emergencia se ha convertido en una bendición. Al llegar al aeropuerto, el mismo equipo de protocolo que nos había recibido 3 días antes estaba allí. El jefe del equipo nos saludó: les deseamos un buen viaje. Por favor, vuelvan a visitar Ecuador. Tras hacer el check-in, nos dirigimos a la sala de embarque. El servicio fue perfecto hasta el último momento. Todo el personal fue cortés y los procedimientos, rápidos y eficientes, más que en cualquier aeropuerto europeo. Antes de embarcar, Su Majestad se giró brevemente y miró hacia el edificio del aeropuerto. A lo lejos, se distinguía el horizonte de Quito. Inclinó la cabeza en un gesto silencioso de gratitud. El avión despegó. Por la ventanilla, la tierra de Ecuador se fue alejando. El aeropuerto de Mariscal Sucre,
los rascacielos, el valle andino y la ciudad que se extendía sin fin. Los paisajes que nos habían asombrado durante 3 días se hicieron cada vez más pequeños. En la cabina reinaba el silencio. Todos parecíamos estar sumidos en nuestros pensamientos. Un consejero real, mirando por la ventanilla, murmuró: «Quiero volver. Quiero aprender más». El vuelo a Madrid duraría 14 horas. Durante ese largo tiempo, no dejamos de hablar de nuestra experiencia en Ecuador. La perfecta acogida en el aeropuerto, el asombroso sistema médico del hospital, las calles limpias y seguras. Los temas eran inagotables. El sistema de salud fue uno de los temas más recurrentes. El propio ministro que había sido salvado era el más emocionado. «Caí enfermo de madrugada», relató, «y en 5 minutos llegó el equipo de emergencia. En otros 5 minutos estaba en el hospital, donde todo estaba listo. La cirugía fue perfecta. El coste también era asombroso». Dijo que en Madrid un tratamiento similar le habría costado al menos 100.000 euros, mientras que en Ecuador no llegó a los 10.000, y la calidad fue superior. Su Majestad afirmó que era imperativo reformar el sistema de salud español, que debían aprender del modelo ecuatoriano, empezando por el sistema de emergencias y mejorando la eficiencia general. También hablamos de la educación, los estudiantes que estudiaban hasta las 10 de la noche, el universitario que se pagaba sus propios estudios. El entusiasmo de la juventud ecuatoriana era impresionante. Dijo que los jóvenes españoles debían esforzarse más. Un consejero concluyó que la fuerza de Ecuador residía en su educación. Al no tener grandes recursos naturales, habían apostado por el talento humano. Eso, dijo, había creado el Ecuador de hoy. España, concluyó, también debía invertir más en educación. Llegamos al aeropuerto de Madrid-Barajas a las 3 de la tarde, hora local. Cientos de periodistas nos esperaban. La experiencia del rey en Ecuador ya había sido noticia en los medios europeos. Se improvisó una rueda de prensa allí mismo. Su Majestad declaró personalmente que en Ecuador había tenido una experiencia muy valiosa y que había aprendido mucho. Dijo que le habían impresionado especialmente el sistema de salud y el civismo de sus ciudadanos. Un periodista preguntó: ¿de verdad está tan desarrollado Ecuador? Su Majestad respondió: es difícil de creer si no se ve con los propios ojos, pero es la verdad. Solo su sistema de salud está a la altura, si no por encima, del de Europa. Otro periodista preguntó qué cambios concretos planeaba. Su Majestad respondió que se reuniría de inmediato con el Ministerio de Sanidad para estudiar el sistema de salud ecuatoriano y que, si era posible, invitaría a expertos de ese país. Tras la rueda de prensa, regresamos a Palacio. Aunque solo habíamos estado fuera 3 días, todo parecía un poco extraño. Las imágenes de Ecuador no dejaban de aparecer en nuestra mente. Esa noche, Su Majestad y los consejeros reales tuvieron una larga reunión para discutir cómo aplicar lo aprendido en Ecuador a España. La conclusión fue que era necesario mejorar en todos los ámbitos: sanidad, educación, seguridad y eficiencia. Una semana después, Su Majestad pronunció un discurso a la nación en el que compartió con sinceridad su experiencia en Ecuador. Tenemos mucho que aprender, dijo. Debemos hacerlo con humildad. El discurso tuvo una enorme repercusión en la sociedad española. Era inaudito que el propio rey elogiara a otro país de esa manera. Pero muchos ciudadanos compartieron su sentimiento, todos sabían que era necesario un cambio. El Ministerio de Sanidad actuó de inmediato, creando un equipo de estudio del sistema de salud ecuatoriano y decidiendo enviar a un grupo de expertos. El Hospital de la Casa Real decidió implantar un sistema de emergencias piloto basado en el modelo ecuatoriano. El Ministerio de Educación también comenzó a preparar reformas, anunciando que estudiaría el modelo educativo de Ecuador, especialmente para reforzar la enseñanza de la ciencia y la tecnología. Un mes después, el gobierno español anunció oficialmente que promovería una cooperación integral con Ecuador, ampliando los intercambios en los campos de la medicina, la educación y la tecnología. Todavía hoy, no puedo olvidar aquellos 3 días. Fue un viaje inesperado, fruto de un aterrizaje de emergencia, pero nos brindó la lección más valiosa de nuestras vidas. Ecuador demostró que, incluso sin abundantes recursos naturales y sin un gran territorio, se puede construir una gran nación si se invierte en el talento humano. La educación, la tecnología y el esfuerzo constante obraron un milagro. Aquel aterrizaje de emergencia no fue una desgracia, sino una bendición.
Fue la oportunidad que nos permitió conocer a ese gran lugar llamado Ecuador. Esa experiencia se convirtió en el punto de partida para cambiar España. Su Majestad dice a menudo que espera poder volver a visitar Ecuador algún día, esta vez como un invitado de Estado oficial, para aprender cómo es debido. Yo también espero ese día. Quiero volver a experimentar esa isla de sorpresas en medio de los Andes y ver qué nuevos avances ha logrado. Esta es la historia de 3 días que viví, un milagro nacido de un aterrizaje de emergencia. La valiosa lección que Ecuador nos enseñó. Algo que nunca, jamás, olvidaré.